Espero que se encuentren muy bien. Y estoy entonces atento para que empecemos a revisar las dudas. No tuve ningún mensaje en el correo. Entonces, pues bien, empecemos. ¿Qué duda tienen? Profe, Sí, hola, Lisette. disculpe, ¿usted me puede dar los temas de martes? Los temas de la clase del martes. Sí, profe, porque pues como le conté, no tuve buena conexión a internet. Ah, Lisette, yo te mandé al correo la clase grabada. Entonces revisa el correo y si no lo encuentras, me escribes ahí en el correo y yo te la vuelvo a compartir. Listo. Yo creo que no ha llegado, pues es que no he revisado el correo porque no tengo un computador, entonces me toca pedir a la vecina, a ver si hoy me lo presta. Bien, si te lo puede prestar, entonces puedes revisar en tu correo que te mandé el enlace a la clase y allí vas a ver toda la clase desarrollada. Si no, Ay, el martes trabajamos lo que fue entonces las fuerzas intermoleculares. todo, ¿y en qué capítulo estará, profe? En el libro de Chan está en el 11. Ah, listo, profe. Bueno, Lisset. Muy bien, muchachos. Con gusto, otra duda que tengan. Estoy atento entonces para que podamos resolver las inquietudes. Recuerden que esta semana terminamos lo de enlace y empezamos lo de gases. Bien, entonces, ¿quién quiere Profe, preguntar? Sí, dale, Keiner. a mí la verdad es que no me quedó muy claro en la parte de hibridación orgánica, la forma en que se distribuyen los orbitales, pues, en los orbitales hibridados, para ver si lo podías explicar un poquitico mejor. Listo, ya aquí lo apunté, ya lo vamos a hacer entonces. ¿Alguien más que tenga una duda? Por acá me habían dicho en el chat. Profe, Sí, yo Sara, tenía una duda cuando uno hacía, pues, con la estructura de Lewis y quedaban electrones disparejos y cuando se forman, pues, como los enlaces pi, los enlaces sigma, pues, no sé si pueda explicar un poco más de eso. listo. Y lo podemos relacionar ahí entonces con hibridación, entonces ya ahí lo vamos a tomar. Karen me dice que tiene una pregunta referente al carácter iónico, si es afectado por las cargas del compuesto. El carácter iónico está relacionado, Karen, con la electronegatividad. La electronegatividad es un valor relativo. Relativo significa que se le da un valor a uno de los átomos, en este caso es el flúor, el valor de referencia, y en términos de él se asignan las demás electronegatividades. Y pues la diferencia de esas electronegatividades nos da un valor y con ese valor lo podemos expresar en términos de porcentaje de carácter iónico. Entonces la carga no afecta el carácter iónico, lo que afecta es el valor de electronegatividad. La carga lo que sirve es para definir la propiedad física en compuestos, por ejemplo, iónicos. En un compuesto iónico, si tiene iones y aniones con cargas muy altas, entonces las atracciones son más intensas y yo esperaría que las propiedades físicas sean un poco mayor. Entonces no sé si ahí te queda claro, si no me vuelves a decir y lo escribimos pues ahí como en una hojita de Word para que tú veas. Julián tiene otra duda acá en el chat. Profe, Listo. de esto que estaba hablando, ¿qué valores nosotros podemos tomar para esa electronegatividad? Pues porque en el libro, en internet aparecen valores diferentes. Sí, ya vamos a ver eso, entonces lo de qué valores para poder clasificar el enlace. Acá tenemos una preguntita con los dipolos y las fuerzas de London, y eso lo podemos asociar también entonces con orbitales, ya vamos a resolver eso. Karen me dice que sí, entonces voy a empezar con hibridación, enlaces sigmas, enlaces pi y las fuerzas de dispersión.
Referente a las electronegatividades, miren, ah, Chan es uno de los autores más extremos que tenemos para clasificar, y Chan va a clasificar iónico lo que sea igual a 2 o superior a 2. Y cuando se hace esa clasificación para iónico, hay un montón de compuestos que quedan por fuera. Siendo iónicos, su comportamiento quedan por fuera. Profe, Sí, pero dime. entonces siempre lo vamos a tomar como iónico mayor a 2 o como aparecía que mayor a 1,7. Ah, eso es lo que te estoy intentando explicar. Espera, y yo termino la idea. Entonces les decía que Chan lo toma como 2 y de 2 en adelante iónico. Les digo que es muy extremo el valor de 2 porque hay unos compuestos que siendo menor a 2 tienen un carácter iónico. Por ejemplo, algunos que usted puede restar y le dan 1,8 y las propiedades físicas que él demuestra son de compuesto iónico. Entonces allí es como algo ambiguo, como difícil, como bueno, ¿y qué hacemos entonces en este caso? En esos casos, lo que yo les aconsejo es revisar las propiedades físicas. Y ustedes ya saben que los compuestos iónicos se caracterizan por tener unas propiedades físicas muy superiores a los compuestos covalentes moleculares. Entonces, en ese sentido, esas propiedades nos permitirían a nosotros poder tomar una decisión más acertada. Pero en términos generales, podemos considerar con el porcentaje de carácter iónico, que es lo que sea por encima de 60% de carácter iónico, eso te da aproximadamente como 1,9 en electronegatividad. Tú podrías decir, pues con tranquilidad, que es iónico, teniendo presente que podría ser un enlace covalente polar, ¿cierto? Entonces allí uno entra como en algunas duditas. Pero lo podemos tomar como un 60% de carácter iónico y tú lo podrías clasificar iónico. ¿Qué otra cosa? Y hay algunos que ustedes ya se han aprendido en las clases que definitivamente no son iónicos y son covalentes, por ejemplo, el caso entonces del berilio, el caso del aluminio con halógenos diferentes al flúor, y esas cositas pues uno se las como memoriza y ya lo otro le va dando como bien según las electronegatividades. Entonces ahí para que aclaremos, si te da un porcentaje de carácter iónico de 60 hacia arriba, pues lo podríamos clasificar como iónico. Pero recuerden que también entonces uno tiene que tener presente pues en la vida real las propiedades físicas de esas sustancias para clasificarlas. Muy bien, entonces espero haber aclarado eso. Y vamos entonces a resolver lo de hibridación. Esperen, yo les busco acá una de esas animaciones que estábamos trabajando, a ver si de pronto con eso nos va mejor. Vamos a ver esta qué tal es. Y vamos a ver esta. Bueno, esta es como buena. Entonces, un segundito, yo empiezo a grabar desde acá. Y les voy a compartir esta presentación. Vamos con hibridación. Entonces, para solucionar las dudas que ustedes tienen, una de las primeras que podemos tener en conjunto es sobre el proceso de hibridación, cómo los orbitales entonces de un átomo se combinan para generar orbitales híbridos, y de allí podemos contar entonces los que son enlaces sigmas, enlaces pi, que hacemos si hay electrones desapareados y todo esto de los dipolos. Profe, yo tengo una pregunta así fuera del tema, es como para preguntar. Sí, dime. Resulta que, digamos, cuando usted pone la asistencia final, yo estoy terminando de copiar algún ejercicio o algo, y ya cuando la voy a colocar, usted ya se ha salido del MED. Entonces, ¿a usted aún así le aparece si yo coloco asistencia o no? No, si yo ya cierro la grabación, hasta ahí, hasta donde cierro la grabación, van los reportes de asistencia. ¿Qué día tuvo dificultad? Todos los días. Me pasó 2 veces,
y pues ya ahora sí estoy como poniendo presente y ya apenas, o sea, usted lo dice, apenas ahí mismo le hundo, sino que esas veces pues estaba terminando de copiar algún ejercicio y ya cuando me iba a presentar, pues ya no aparecía usted, entonces yo pues igual aparecía aquí como grabando, pero aún así pues como que no sabía si sí le aparecía o no. Ah, bueno, Valentina, yo ya este fin de semanita actualizo ya lo que llevamos de notas de este segundo parcial y ahí miramos, ahí miras tu asistencia y pues si ves alguna inconsistencia, por ejemplo un 3 que resulta que no te cogió la última, me avisas ahí por el correo y revisamos, listo, Listo, profe, muchas gracias. con gusto. Entonces, muchachos, acá tenemos orbitales. Lo que ven en esta parte inferior izquierda son los orbitales atómicos puros. Y en el caso del carbono, entonces tendríamos una distribución electrónica. En el caso del carbono, tú tendrías una distribución de 1s2, 2s2, el que me lo tomó pequeñito, 2s2, y finalmente el 2p2 en el caso del carbono y 2p2. Entonces, ¿por qué existe la hibridación? Porque esta teoría de valencia nos dice que los átomos enlazan por los electrones que estén desapareados en su último nivel. Y ven entonces que en el último nivel tenemos este orbital S, el último nivel es el nivel 2, y en este orbital S ustedes ven que tengo dos electrones, o sea que este orbital está pareado, uno espín arriba y uno espín abajo. Este orbital S se representa entonces con una distribución, una densidad electrónica esférica, este que vemos acá. Luego vienen las tres orientaciones P, y esas tres orientaciones P o orbitales P, uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z, serían entonces estos orbitales. Ahí los tenemos. Estos se llaman orbitales atómicos puros. Y esta sería entonces nuestra distribución electrónica para el átomo de carbono. Tendríamos, voy a ponerlos aquí más delgadito, tendríamos un electrón acá y por pues, regla de Hund tendríamos el otro acá. Entonces, como pueden observar, de esta forma el carbono solo podría hacer dos enlaces. ¿Por qué dos enlaces? Porque este último orbital lo tiene desapareado, está vacío. Y entonces valencia lo que dice es que podríamos hacer enlace entonces solamente con este orbital o con este orbital. Eso es lo que me diría entonces la teoría de valencia. Pero ya sabemos que el carbono es tetravalente, o sea, se conocen compuestos como el CH4, donde el carbono hace 4 enlaces, el CO2, donde el carbono está haciendo 4 enlaces, 2 enlaces dobles, y en ese sentido, entonces, esto no podría ser. Además, Profe, sí, dime. ¿por qué no se la hizo al 1S2? Porque la teoría de valencia solo aplica para los orbitales del último nivel. Ah, ya. Es el nivel 2. Muy bien. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna dificultad. Esto ya ustedes lo comprenden. Vamos a borrar estas flechitas de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué predice la teoría para poder comprender este proceso? Entonces, la teoría dice, y lo más importante, lo que les iba a decir, y es las energías. Miren que el orbital S, este que voy a pintar acá, tiene una energía menor que los tres orbitales P. El S menor energía que el P. Y el P, los tres tienen la misma energía. ¿Qué se ha chequeado experimentalmente? Por ejemplo, en el metano, CH4, que las energías de enlace o las entalpías de enlace que se llama, son equivalentes, iguales. Eso significa que
El carbono no se enlaza utilizando estos dos orbitales atómicos puros, porque si no, como ven, tendrían diferentes energías de enlace. Eso entonces sugiere hacer una modificación a la teoría de enlace-valencia, y esa teoría de valencia entonces lo que hace es lo siguiente. Como este orbital, este electrón, perdón, que está en este orbital, supongamos en este lado, lo voy a dibujar aquí abajito. Acá tendríamos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y acá tendríamos entonces para el carbono uno hacia arriba y uno hacia arriba. ¿Qué hace entonces la teoría de hibridación? Primero hace un proceso que se llama el de promoción electrónica. ¿En qué consiste esa promoción? En que este electrón, cualquiera pues de los dos, va a ser llevado a este orbital. ¿Y eso qué asegura? Eso asegura entonces que ya tengas 4 orbitales desapareados. Entonces tendríamos algo como esto. El orbital, acá sería el orbital 2s. El orbital 2s. Esperen un segundito, cojo esta, que me deja 2s. Y tendrías los 3 orbitales p aquí un poquitico más energéticos, y ya cada uno con un electrón hacia arriba, todos los orbitales desapareados. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el electrón se promueve el orbital 2s a los orbitales 2p. Pero así como está, miren que todavía tienen diferentes energías. Este tiene menos energía que estos 3. Eso es lo que nos representa en esta animación, que el 2s esté abajo. Y viene entonces el proceso de combinar los orbitales. ¿Qué dice ese proceso? Según la conectividad que tenga el átomo de carbono, entonces yo podría combinar este S con un P, o con 2P, o con los 3P, y es lo que nos va a mostrar la animación. Cuando este S se combine con un P, entonces tendríamos la hibridación SP. Si el S se combina con los dos, tendríamos la hibridación SP2. Y si el S se combina con los 3, la hibridación SP3. Entonces vamos a correr la animación y miren acá, aquí vemos la combinación de un S con un P y me dan 2 orbitales SP. Los punticos representan los electrones desapareados. Y quedan 2 orbitales P sin hibridar. Entonces podemos verlo acá. Estos 2 verdecitos quedaron puros. Y este es el que se formó al combinar el S y el P. Tendremos hibridación SP. Resulta ser que este orbital, como tiene 2 lóbulos, su geometría es lineal, así como lo ven. Está en una línea. El ángulo entre los dos sería entonces de 180 grados. El ángulo, disculpen, yo cojo este, el ángulo de acá hasta acá, tendríamos un ángulo de 180 grados. ¿Qué hay dentro de esos orbitales? Pues hay una probabilidad de encontrar un electrón. Entonces aquí habría un electrón y aquí habría pues un electrón en esa densidad electrónica. Muy bien. Pero esta hibridación dejó 2P. 2P sin hibridar. Miren que aquí no se notan, aquí apenas estoy notando el orbital SP hibridado. Pero realmente en esa hibridación existen 2 orbitales P. Los voy a pintar como de verde un poquito grueso. Entonces sería un orbital P en un eje. Este que estoy representando sería un orbital P, supongamos este que quedó. Y otro orbital en otro eje. Recuerden que estamos en el espacio, entonces aquí se orientó el híbrido en el X. Pinté este verdecito, sería, supongamos este P. Y quedó el otro, supongamos, en el Z. O sea que la hibridación SP me deja 2 orbitales híbridos, 2 híbridos que son los azules y 2 orbitales atómicos puros. ¿Qué hay en esos atómicos puros? También hay de a un electrón desapareado. Entonces él se está moviendo pues en esa densidad de probabilidad. Resulta que cuando un átomo de carbono, en este caso con hibridación SP, se enlace, va a tener la posibilidad de hacer 2 enlaces pi. ¿Con quiénes hará los enlaces pi? Con estos que te quedaron
desapareados sin hibridar. Entonces él podría hacer 2 enlaces pi. Recuerden que el carbono hace 4 enlaces, es tetravalente. Y entonces, ¿qué puede hacer con estos que están hibridados? Con esos puede hacer 2 enlaces de tipo sigma. Bueno, ahí el sigma me quedó rarito. 2 enlaces de tipo sigma. ¿Cómo hace el enlace sigma? Voy a representar con este rojito, bueno, vamos a ver con rojo. Vamos a representar un enlace. Los sigmas se hacen cuando se aproxime un orbital en este mismo eje. Supongamos que sea un átomo de oxígeno, que es esférico, pues más fácil de pintar. Vamos a pintarlo con esta bolita. Entonces, cuando se aproxime en este eje, él se va a superponer. Miren, se monta el orbital esférico. El orbital se superpone con este orbital P que está hibridado. Y esa superposición, como está en este eje, la llamamos enlace sigma. Allí entonces tendríamos un sigma. Y supongamos que por acá pues viene otro átomo, supongamos que también sea orbital S o puede ser orbital P. Aquí por el dibujito pues me da facilidad con el S. Y cuando se aproxime, se superpongan las dos nubes. Se imaginan dos nubes que se están chocando y ustedes ven que esas nubes cambian la forma, así es parecido. La densidad de probabilidad va a cambiar otra vez, es como si se estuvieran combinando. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Para hibridar yo combino orbitales del mismo átomo. Todos estos orbitales son del mismo átomo, del átomo de carbono, por ejemplo. Pero para enlazar tengo orbitales diferentes. En este caso, supongamos que este orbital es de hidrógeno que se está enlazando a un orbital de carbono. Y este supongamos también que sea otro hidrógeno. Esa combinación de orbitales ya de distintos átomos nos generan lo que llamamos el enlace. En este caso, enlace sigma, porque está en el mismo eje. ¿Cómo representaría un enlace pi? Pues otro átomo que se aproxime acá, vamos a hacerlo con amarillo, y que tenga un orbital desapareado en el mismo eje. Entonces supongamos que por acá se aproxime un átomo que tenga este orbital sin hibridar, y miren que esta atracción sería paralela. Entonces la atracción entre este orbital y este pues, sería una atracción, todo esto es la que llamamos un enlace pi. Y tendríamos entonces un enlace pi. Eso referente entonces a los enlaces sigmas y enlaces pi cuando se dan. Y decimos entonces que las hibridaciones en el carbono, las hibridaciones sp, te permiten hacer 2 enlaces sigmas y 2 enlaces pi. Mientras que si es sp2, entonces acá vamos a escribirlo 2 pi y 2 sigmas para poder hacer 4 enlaces. Si es sp2, entonces tendrías un solo pi y tendrías 3 sigmas. Y si es sp3, no hay pi y todos serían sigmas. Bien, ¿cómo con Lewis yo podría hacer eso? Entonces, con Lewis. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué pasó eso aquí? No te entiendo. Lo último que acaba de explicar, porque porque ya luego no hay pi. Ah, porque no hay pi. Porque todos los orbitales se combinan, ahorita te lo muestro, y las aproximaciones cuando todos se combinan no van a ser paralelas, así como vemos, sino que los otros orbitales de los demás átomos se aproximan por el eje de enlace, entonces te generan enlaces pi, enlaces sigma, perdón, ya lo vamos a ver cuando lo hibride. Por ejemplo, entonces, ¿usted cómo puede contar esto fácilmente? Usted tiene, supongamos, una molécula, y usted hace su estructura de Lewis. Tenemos, por ejemplo, esto, no sé, acá le podemos poner un OH, pues estamos haciendo ya la representación de Lewis, aquí otro hidrógeno, y supongamos que este tiene un hidrógeno, y que tiene enlazado también un nitrógeno, y ese nitrógeno pues va a tener
dos enlaces con hidrógeno y un parcito de electrones libres. Bien, entonces tienes esta estructura, esto también tiene dos pares de electrones libres. Y obviamente, pues aquí hay un enlace entre estos dos. En la práctica, ¿uno qué hace? ¿Cierto? En el libro te van a mostrar todo este proceso de hibridar, de combinar los electrones que saltan de un orbital a otro y se combinan. Pero en la práctica, pues uno es mucho más ágil. Mientras hago todo eso para contar sigmas y pi, me coge el día, uno lo cuenta en la estructura de Lewis. Entonces, ¿cómo sé yo en Lewis quién es quién? ¿Quién hace enlace sigma y quién hace pi? Pues lo miro con esta distribución que hemos hecho. Todos los carbonos que sean sp, le cuento 2 pi, 2 sigmas y así sucesivamente. Y lo que hacemos entonces es verificar hibridaciones. ¿Qué hibridación tiene este carbono? ¿Qué hibridación tiene este carbono? ¿Qué hibridación tiene este oxígeno? ¿Qué hibridación tiene este nitrógeno? La hibridación se le busca para cada átomo central. Y yo lo cuento con los dominios. Entonces, ¿qué es un dominio? Tengo dos tipos de dominio, los que llamamos dominios enlazantes y dominios de pares libres. Este carbono, por ejemplo, todos sus dominios son enlazantes. ¿Y cuántos dominios enlazantes tiene? Tiene uno, este que se enlaza con este hidrógeno. Este enlace doble se cuenta como otro dominio, entonces serían 2 dominios, y este enlace serían 3 dominios. O sea que este carbono tiene 3 dominios enlazantes. Este carbono también, uno, el enlace doble se cuenta como un dominio, si es triple también, si tiene un solo electrón también se cuenta como un dominio, entonces este tiene 1, 2 y 3. Los dos tienen 3 dominios. Vamos a ver este oxígeno, tiene 1, te lo voy a contar acá, y 2, este enlace que me quedó por aquí chiquitico, pero tiene 2 pares libres, entonces tiene 2 dominios enlazantes, y este par libre se cuenta como un dominio 3, y este otro par 4, o sea que este oxígeno tiene 4 dominios, 2 enlazantes y 2 libres, y este nitrógeno entonces tendría 1, 2, 3 y 4 dominios, también tiene 4 dominios. Bueno, 4 dominios. ¿Qué hacemos para decir la hibridación con los dominios? Pues cuento los dominios de cada una de estas hibridaciones. Por ejemplo, SP tiene 2 dominios. ¿Por qué 2 dominios? Porque hay un S y hay un P, y la suma de 1 con 1 me da 2. Y aquí no hay ninguno con 2 dominios. Tengo SP2 que me da 3 dominios, un S y 2P, 3 dominios. Y 3 dominios si tengo este carbono y tengo este carbono. O sea que estos carbonos son hibridación sp2. Y este carbono sp2. Muy bien. Vamos entonces con este que tiene 4 dominios. Y 4 dominios es sp3. Un dominio de S más los 3 de P me da 4 dominios. O sea que este oxígeno resultó ser sp3 al igual que este nitrógeno sp3. Si tenemos sp3d, entonces ya tendríamos 5 dominios, la geometría cambia y usted se daría cuenta porque el átomo central tiene 5 dominios. Supongamos X que sea el átomo central y que usted lo tenga enlazado así. Aquí tiene 4 dominios enlazantes y supongamos que tengo un par libre. Este átomo central tiene 5 dominios, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que su hibridación ya sería sp3d. Es más fácil entonces contar las hibridaciones con los dominios que hacer todo el proceso de hibridación, ¿cierto? Y en el momento que estamos con estas clases, pues que son virtuales, que no tenemos como la posibilidad de interactuar de una forma mejor, pues no, que los vamos a complicar a ustedes explicando todo eso. Mejor los que vayan a ver orgánica, pues que entiendan esto, y cuando vean orgánica, ustedes van a hacer todo el proceso de hibridación. Algunos de ustedes no tendrán que ver orgánica, este es solamente el único curso de química general, entonces que usted tenga la idea que los dominios le pueden representar también las hibridaciones. Ahí lo tenemos entonces, la hibridación de cada núcleo. Ya si me piden contar enlaces sigmas y pi, pues yo sigo esto. Acá, ¿cuántos enlaces sigmas y cuántos pi haría?
en sp3d. Tú lo puedes llevar a Lewis, porque este también puede hacer enlaces pi. sp3d podría ser en sp3d podría hacer enlaces pi. Entonces yo lo cuento en la estructura de Lewis. Todos los enlaces que sean simples, aquí también todos los enlaces que sean simples van a ser de tipo sigma. Entonces este carbono tiene 1 sigma, 2 sigmas. Este carbono tiene 1 sigma, 2 sigmas. Hasta el momento este oxígeno tendría 2 sigmas. Este nitrógeno tendría 3 sigmas. ¿Qué pasa con los enlaces dobles y triples? Lo que les mostré aquí en esta animación. En el enlace doble, miren que aquí lo dice, cuando es sp2, hay un enlace que sea sigma, pi y 3 sigmas. Este carbono tiene enlace doble. ¿Dónde está el enlace pi? Entonces, el enlace pi es uno de estos dos. Voy a seleccionar que sea este el pi. Y entonces los otros 3 que quedaron negritos son los 3 sigmas. 1, 2 y 3 sigmas. Ahí se cumple que sp2 tenga un pi y 3 sigmas. Si lo quiero representar por orbitales, ya les voy a buscar una animación donde lo podemos representar por orbitales y ustedes vean cómo se forman los enlaces sigmas y pi. Yo no sé si el compañero que hizo la pregunta ya le queda más claro. Nos quedaría faltando lo de polaridad, que ya vamos para eso. Sí, profe, muchísimas gracias. Bien, lo voy a mostrar entonces rápidamente el sp2, miren la combinación acá, dan 3 posibilidades. Con estos 3 que hacen enlaces sigmas, con el P que le quedó sin hibridar haría el enlace pi, y el sp3 con todos 4 que quedan hace enlaces sigma. Miren. Es muy difícil que este haga enlace pi por todo eso de repulsión y etcétera. Voy a buscarles una hibridación. Disculpen, ahí yo bajo acá rápidamente. Vamos a ver si la tengo por aquí al final. No. Bueno, no la encuentro y para no perder tiempo... bueno, acá. Yo creo que también las habíamos corrido, pero si no, vamos a ver. Miren cómo se forma el enlace pi y cómo genera enlaces sigmas. Vamos a verla rápidamente. Entonces tengo el carbono, miren el carbono no ha hibridado, tengo los hidrógenos no hibridan porque son S1, 1S1, ya tienen el orbital ahí listo para enlazar, y acá tengo otro carbono. Entonces el primer paso es que se hibridan, hibridar es que se combinen estos orbitales de este átomo, igual para sus orbitales se combinan, y después que se enlacen. Vamos a verlo por pasos. Miren ahí el paso de la hibridación. Me está mostrando en el plano que estos dos se van a superponer en el mismo plano, tienen la orientación correcta para enlazarse. Esos azulitos son los que hibridan. Este hidrógeno y este hidrógeno se van a conectar también en este mismo plano, en el mismo eje, formando sigmas, sigma, sigma, sigma. Y este verdecito que quedó, que miren que está en un plano diferente, pues estaría en el eje Y. Entre ellos dos se generaría el enlace pi por ser una atracción en forma paralela. Entonces ahí está, miren los sigmas, todos en el mismo plano. Y finalmente estos dos me generarían un enlace pi. Bien, eso no queda así, ¿cierto? Realmente eso son nubes electrónicas, densidades de probabilidad, entonces esta densidad cambia, esta cambia, esas densidades de probabilidad cambian. Mientras que si tengo el enlace triple, yo hibrido enlace triple, yo hibrido SP, miren, SP, porque apenas tengo dos orbitales híbridos, y me queda un P sin hibridar y otro P sin hibridar. Formo enlaces sigma, todos los que se hacen en el mismo eje, y estos que se van a traer paralelos, enlaces pi. Mírenlos allí, nos está mostrando los planos entonces de enlace. Bueno, yo espero que haya quedado claro esa parte de hibridación. La otra preguntita que teníamos entonces es referente a, bueno, ya hicimos hibridación, hicimos enlaces sigma y pi, y a los dipolos.
a los dipolos. Muy bien. Entonces los dipolos dependen de tu geometría. Por ejemplo, tú tienes un átomo A, que es el átomo que llamamos central, y tú lo conectas con un átomo muy electronegativo, llamémoslo el átomo B. Y así te quedó, AB. Entonces, ¿qué decimos? Si B es muy electronegativo, B se lleva la densidad electrónica y a esto lo llamamos parcialmente negativo. O sea que los electrones se orientan hacia B. Y este es el vector que llamamos momento dipolar. Y A, como le va a entregar la nube electrónica a B, va a quedar parcialmente positivo. Miren la diferencia de esta representación a si la hubiese hecho así. A y B. No los conecto, pero digo entonces que A es positivo y que B es negativo. ¿Qué estoy diciendo en esta representación? Estoy diciendo que este enlace es de tipo iónico. ¿Por qué? Porque los electrones que este tenía en su último nivel, o su electrón, se ha desplazado hacia B. Y B quedó negativo. Genero dos iones, ion positivo, ion negativo, enlace iónico. Mientras que en esta representación no tenemos eso. En esta representación lo que tengo son cargas parciales. Parcialmente positivo y parcialmente negativo. Esto es lo que llamamos un momento dipolar. Y esta molécula es polar. O sea que el enlace va a ser covalente polar. Este, en cambio, es un compuesto iónico. Generó dos especies cargadas. Muy bien, ¿qué hacen estas especies y qué hacen estas especies? Pues interactuar. Entonces, supongamos que yo tengo en un recipiente una cantidad del compuesto AB. Vamos a dibujar aquí un recipiente. Usted tiene un recipiente y ahí mete el compuesto AB. Pues resulta que el compuesto AB son un montón de moléculas, ¿cierto? No es una sola. Entonces dibujamos una molécula AB y tengo que dibujar otra. ¿Cómo se orientan las otras moléculas? Entonces se orienta, como este polo es positivo, la orientación aquí es que B, por ser negativa, quede cerquita a igual acá. Entonces se me va a organizar en este fluido, como tengo millones de moléculas, ellas se empiezan a organizar de forma que la repulsión sea mínima. ¿Cuándo es mínima? Cuando a este polo positivo yo le pongo un polo negativo. Y no es que se vayan a enlazar, no. El enlace es entre este y este. Pero ¿qué hacen estas dos? Van a interactuar. Y eso es lo que llamamos un dipolo. Esta empieza a interactuar, esa lineecita es una fuerza de interacción, y esta empieza a interactuar. ¿Por qué interactúan? Porque tienen polos diferentes. Este polo va a ser parcialmente negativo y este parcialmente positivo. Eso se llama entonces un dipolo-dipolo. Este polo interactúa con este polo, una interacción dipolo-dipolo. Y esta también interacción dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué decimos? Como el compuesto AB era un compuesto tipo polar, entonces decimos que él tiene una fuerza de interacción que predomina, que se llama dipolo-dipolo. Bueno, ahí me entienden, dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, la interacción, y aquí la representamos. Mientras que si el compuesto es iónico, entonces yo meto esto en un recipiente. Tienes un recipiente ahí cualquiera, y tú metes el compuesto AB, que es iónico, y está ya, supongamos, disuelto, porque recuerden que los iónicos forman redes. Entonces, para que me quede el ion libre, debe estar disuelto. Entonces, supongamos que tienes el ion A y tienes el ion B. Pues, ¿cómo orienta otro ion? Pues cerquita a este va a estar un ion negativo, cerquita a este van a estar todos los iones negativos,
Supongamos que por aquí siga pues el recipiente. Y en torno a estos van a estar todos los positivos. ¿Y qué fuerza de interacción hay acá? Bueno, esto lo que te va a formar es una red, como estás viendo. Y la fuerza de interacción acá se llama fuerza de interacción electrostática, ion-ion. Y eso es una fuerza de enlace. O sea que esto es lo que genera una red iónica cristalina. Estas no son fuerzas de Van der Waals, sino fuerzas de enlace. Eso referente entonces con los dipolos, que también era una pregunta. Ahora usted dice, bueno, profe, y en moléculas reales, si no es AB, sino que es diferente. Usted siempre mire la polaridad de la molécula. Por ejemplo, esta, PCl3. PCl3, te dicen, será, ¿qué fuerzas intermoleculares es la que predomina? ¿Por qué dicen la que predomina? Porque ustedes ya saben que London pertenece a todas las compuestos, sean polares o no. Para usted saber qué fuerzas predominan en este, usted lo primero que hace es la representación de Lewis. Mire que Lewis sirve mucho. Entonces usted hace Lewis y el parcito de electrones libres que le queda disponible. Pues obviamente los cloros también tienen el octeto. Así pues con todos los cloros. Y usted define si esa molécula es covalente polar o no. ¿Cómo lo hace? Pues tiene dos opciones, una con vectores y la otra que yo le di es con la geometría. Si lo quiere hacer con vectores no lo puede hacer acá en Lewis, porque Lewis es plano. Entonces puedes tener una conclusión errada. Si lo quieres hacer con vectores, tienes que hacer la geometría de dominio electrónico. Y la geometría de dominio electrónico de esto es tetraédrico porque tiene 4. 1, 2, 3 y 4 dominios. O sea que es un tetraedro. Es de la forma entonces AB3E. Yo que les expliqué en clase que todos los que tengan pares de electrones libres, en este caso E, es muy probable que sea polar, que usted tiene que ver la geometría. Y en este caso, este par de electrones libres no se puede cancelar con ninguno. Como no se cancela con ninguno, esta molécula resulta ser polar. Bueno, alguien dice, no, profe, yo la quiero hacer con vectores. Entonces vamos a hacerla por aquí con vectores. Con vectores, tú recuerda que esos electrones estarían en un orbital. Pues esta bolita representa un orbital, estos. Y que los cloros estarían en forma de pirámide trigonal. Entonces aquí un cloro. ¿Qué estoy haciendo ahí? La representación de un tetraedro. Un tetraedro. La base sería esta, ojalá no se me vayan a confundir. Entre estos se forma una basecita. Y entonces es lo que llamamos pirámide trigonal. En el texto de Chan la llaman bipirámide trigonal. Con esta basecita que se forma si la proyecto a B. Tiene dos geometrías. La geometría de electrones o de dominio electrónico sería tetraédrica, porque tiene 4 dominios. Y la geometría molecular, que solo cuento los dominios enlazantes, sería pirámide trigonal. Con vectores, entonces resulta que el vector se orienta hacia el átomo más electronegativo. Y ustedes me ayudan ahí, porfa. ¿Quién es el átomo más electronegativo? ¿El fósforo o el cloro? El cloro. ¿El cloro tiene qué valor? Tres. Sí, dime. Tiene 3 y el fósforo 2,1. Eso, porque recuerden que la electronegatividad crece en sentido contrario al radio. Entonces tú deberías pintar un vector que viene para acá, un vector que viene para acá y un vector que viene para acá. Y entonces podemos ver que estos vectores no se van a restar, se van a sumar porque todos están orientados en el mismo sentido. Y recuerden por vectores, para que este vector se pueda cancelar, debe tener un vector opuesto, que sea opuesto y con la misma magnitud.
En este caso todos tienen el mismo, estos dos, por ejemplo, apuntan a la misma dirección, igual que este, aunque hay pues uno que está en un plano diferente. Estos vectores se sumarían y la suma de esos vectores no contrarrestan este momento. Aquí aparecería también un vector que va en torno a esta nube electrónica. Entonces, como ven, no se me cancelan vectorialmente. Entonces tú dices que el momento dipolar, que lo llamamos mu, el momento dipolar mu es diferente de cero. Como es diferente de cero, tu molécula es polar. Como es polar, entonces usted dice, bueno, esto debe tener dipolo-dipolo. ¿Y quién es el polo negativo? Entonces los polos negativos son los más electronegativos, el cloro, el cloro, el cloro. ¿Y quién va a ser el polo positivo? Pues el fósforo. ¿Qué significa eso? Que la nube electrónica, como lo hacen los vectorcitos, la nube electrónica se va a distribuir parcialmente más hacia los cloros. Y entonces haría interacción dipolo-dipolo. Bien, entonces yo creo que ahí ya expliqué entonces lo de hibridación, orbitales y los dipolos-dipolos. ¿Alguna otra duda? Pero yo tengo otra duda. Sí. Bueno, cuando yo hago, pues, para determinar la geometría, listo. Por ejemplo, digamos que yo hago AB3, listo, me queda allí. La única forma de ver, pues, cómo la molécula es con, pues, como con el diagrama que mostraba según, pues, qué tipo de, por ejemplo, AB3 o AB4E o cosas así, pues, que daba la geometría, ¿sí me entiende? O sea, nada más existe ese método para determinar la geometría, o... Sí, bueno, este ¿cómo método, sería, por ejemplo? no, este método es el de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿cierto? Que está asociado a la estructura de Lewis. Pues hay otros métodos, pero son con otras teorías de enlace. Para nosotros, en nuestro curso, como la base fundamental es la estructura de Lewis, este octeto completo, entonces lo hacemos con la repulsión del par electrónico. ¿Cómo lo asocias? Hay que aprenderse entonces estas geometrías. Te toca aprenderse esa lista para poderla asociar. Ya, profe. Pues, Bueno, muchachos, otra duda. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la tarea que dejó? De la tarea, sí, dale. Es del segundo punto, o sea, nosotros podemos tomar que cada bolita como que hay en cada recipiente es una mol. Ah, ya me acordé. Sí, me dices el enunciado, porfa, de nuevo. Si lo tienes Ya acá. voy, profe. Bueno, mientras ella lo busca, si alguien tiene otra duda, yo acá tengo el libro, voy a ver si lo encuentro en el libro. El ejercicio, si me recuerdan el numeral del ejercicio, yo lo busco aquí en el libro para que todos veamos lo que la compañera está preguntando. Es el 5,75. El 5, 75. es de gases. Sí, profe. Entonces espera, yo estaba es que en el enlace. 5,75. Vamos a devolvernos acá, a ver si lo encontramos rápidamente. 5,75. Bueno, yo en las tareitas trato de no ponerles cosas muy complejas, porque es para que vayan tomando el ritmo, pero realmente en gases hay unos ejercicios bien difíciles. Velo acá. Listo, vamos a acercarlo. Esperen que me trabé. Listo, aquí vamos. Entonces nos dice, considere los 3 recipientes de gases que se muestran a continuación. Todos ellos tienen el mismo volumen y están a la misma temperatura. Bien, ahí ya nos fijan 2, temperatura y volumen. Entonces tú puedes contar cada bolita como una mol, sí, así lo puedes hacer. Está bien. ¿Qué otra pregunta tienes?
No, profe, era eso, era como, porque para resolverlo pues necesitábamos como el número de moles para Ajá, conocer lo que nos preguntan. Entonces, pues yo supuse que cada uno valía uno, pues quería saber si ese se podía. sí, estás bien. Muy bien ahí Bueno, por profe, gracias. Listo. ¿Otra duda que Profe, tengan? Sí, dime. y la B de esa es que yo no la entiendo. No entiendo cómo hacer la B. La Para que, B. para que me dé ¿Qué como una idea de eso. recipiente tiene la máxima presión parcial del gas B? Que es la bolita verde. A ver, ¿qué compañero le quiere ayudar? ¿A quién elegimos? ¿Quién tiene la mayor presión parcial? Pero yo creo que I, no. Que es la primera. Sí, pues porque pues como que tiene, en total son menos, entonces debe, pues, únicamente B debería tener, yo creo que más. Yo digo que es el tercero. El tercero. Ay, eso está bueno. ¿Qué más quiere aportar? Aquí estoy escribiendo la formulita. Y como dijo la compañera, entonces lo voy a asociar con las moles. ¿Qué estoy haciendo? Las fracciones. Entonces, ¿quién es PB? Pues la presión que me quieren preguntar, la presión parcial, esta que me están preguntando, parcial de B es PB. Presión total es la presión, pues la suma de todas las presiones que tienen los componentes. Me dicen que todos ellos tienen el mismo volumen y la misma temperatura. N las moles de B y N total, pues la suma de todas las moles. Entonces voy a contar aquí. ¿Cuántas moles hay en este de B? Hay 2. ¿Y cuántas moles hay totales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que este me da una relación de 2 a 9. Voy a escribir aquí 2 a 9. Vamos a ver este. Este tiene 1, 2, 3. Ya tiene 3. Y la relación es de 3 a, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si me equivoco, me ayudan, porfa. A 12. Y esta tiene 1, 2, 3, 4. Una relación de 4 a 15. 15. Listo, le voy a hacer caso porque eso está muy largo de contar. 15. Entonces ya tengo que acabé de escribir esta partecita de la ecuación. Acabé de escribir esta. Listo. Como me dicen que todos tienen el mismo volumen y la misma temperatura, yo puedo asociar que la presión final es como igual o diferente. Sí, igual. Igual. Entonces, si es igual, la presión gana la fracción que sea mayor. ¿Cuál fracción es mayor? Voy a despejar esta ecuación. Esta ecuación entonces te quedaría que la presión de B estaría por la fracción, pues la puedo escribir con X o la voy a escribir como NB sobre N total por la presión total. Entonces mira que como todos van a tener la presión total equivalente, entonces lo que me desempata es esta fracción. Busco quién tiene la mayor fracción, quién será mayor, 2 novenos o 3 doceavos o 4 quinceavos. 4. 4 quinceavos mayor. O sea que podría escribir que 4 quinceavos es mayor que 1. 2 novenos. Listo. Así la podemos resolver. Bueno, otra duda. Profe, por Dime. ejemplo, pues yo la intenté resolver encontrando como la presión total y la fracción molar. Pues también se puede llegar así, ¿no? Sí, tú puedes empezar a suponer datos, pero pues la idea de este ejercicio cuando es así gráfico es no hacerlo con variable nomás. Esto nos ayuda a trabajar con variables, pero como pues este necesita un grado como de abstracción mayor, usted también puede poner números así como lo hizo y debe llegar a la misma conclusión. Bueno, muchachos, otra dudita que tengan por ahí, que no los deje dormir. Porque fue con la máxima fracción. No entendí cómo razón.
Porque mira que la presión parcial es directamente proporcional en esta ecuación. La presión parcial es directamente proporcional a la fracción molar. ¿Qué significa? Que si tu fracción molar es alta, tu presión parcial es alta, por la proporcionalidad. Esto también, como les dije ahorita, lo podríamos haber escrito así. Presión dB es igual, yo creo que así la van a encontrar en el libro, a la fracción de B como una X por la presión total. Profe, pero digamos ahí con esas fracciones, si nosotros las dividimos, pues si las dejamos como un número entero, ahí también valdría como mirar cuál es el mayor. Sí, tú Porque haces digamos ahí me aparece, digamos, pues en el uno me aparece 2,2. En el 2, ¿Cuánto te aparece en el 1? 2,2. 2,2. Ve, 0,2. 0.2, escribámosla. Sí. 0, esperen que yo aquí tengo, bueno, 0.2. ¿Cuánto te dan el 2? 0,25. Eso, entonces ya va ganando el 2 y el 3. 0,26. Ganó, ¿cierto? El 3, 0.26 es mayor. Ok. Esta fracción es mayor que esta y es mayor que esta. ¿Listo? A ver, yo los veo. ¿Qué más duda tienen? Bueno, entonces si no hay más dudas, muchachos, buen fin de semana. Ya les activé el quiz desde ayer. El quiz es solo del tema de enlace químico. Yo quiero que ojalá lo hagan solitos, lo traten de hacerlo bien, pues tienen media hora, son creo que 6 preguntas, pero unas son de falso y verdadero, otras de arrastrar, pues es sencillo, no hay que hacer cálculos. Entonces, por favor, buen estudio, aprovechen este fin de semana y lean bastante ese libro, miren los ejemplos que el autor les presenta, traten de hacer ejercicios más avanzaditos y así para que nos preparemos para el parcial. Entonces, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.